En este día nos hemos gozado y nos seguiremos gozando aún ahora en lo que es el mensaje, el estudio de la palabra del Señor. Así que yo quiero invitar a la congregación a abrir sus Biblias, por favor, en Colosenses, en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, que se dirige a los colosenses. Y hemos avanzado al último capítulo, que es el capítulo número 4. ¿Encontraron, hermanos, el pasaje Colosenses, capítulo número 4? Lo tenemos ya, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Colosenses 4, para los que les gusta sincronizarse en la misma traducción que estoy leyendo. Yo estoy leyendo la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Leemos entonces la palabra del Señor, Colosenses 4. Voy a leer desde el versículo 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermano. Puede sentarse, por favor. Gloria a Dios. Hemos leído, hermanos, este pasaje, ya que el pasaje previo que estábamos estudiando el domingo pasado prácticamente termina en el versículo 1 de este capítulo 4. Recuerden que el pasaje que estuvimos viendo el domingo pasado trataba sobre las relaciones humanas del nuevo creyente, del nuevo hombre, como dice Colosenses capítulo 3. Está hablando Pablo a los nuevos convertidos, o bueno, no solamente nuevos convertidos, a los convertidos de la iglesia de Colosa. Una iglesia que él no había conocido personalmente, y les está explicando sobre su nueva vida en Cristo. Y les está diciendo cómo deben de conducirse ahora que son nuevas personas, nuevas criaturas en el Señor. Y les comienza a hablar sobre las cosas viejas que deben de quitar de sus vidas y las nuevas cualidades que deben de vestir. Y luego también les habla, que es el pasaje que vimos el domingo pasado, les habla sobre cómo se deben de comportar los unos con los otros. Por ejemplo, las esposas con los esposos, los esposos para con sus esposas, los hijos para con sus padres, los padres para con sus hijos. Y luego entra a hablarle a los siervos, a los esclavos, sobre cómo deben de servir a sus amos, y a los amos sobre cómo deben de tratar a los siervos. Si por ejemplo se fijan aquí en el capítulo 4, el versículo 1 todavía se dirige a los amos. Les dice: amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Entonces aquí es donde oficialmente concluye, por decir así, el pensamiento previo de Pablo, que era el hablarles sobre cómo deberían de conducirse en las relaciones humanas, entre esposos, entre padres e hijos, entre siervos y amos. Ahí concluye. Y de ahí empieza un nuevo pensamiento, o sea, una nueva idea. Es como poder identificar en el texto dónde termina una conversación y comienza otra conversación. Cuando uno está hablando con alguien en persona, es más fácil identificarlo, porque tal vez le pregunta: ¿cómo le fue en el trabajo? Cuando llega tal vez uno a la casa, entonces uno le comienza a responder: pues mire, me fue así y así, así. Entonces ahí claramente está hablando de cómo le fue en el trabajo. Pero después le puede decir: ¿y qué planes tiene para el fin de semana? Y ya es donde usted se da cuenta que la conversación cambió de tema. Dice: no, pues ahora está hablando de otra cosa. Y así también en las escrituras podemos identificar cuando una idea, cuando un concepto, cuando una conversación concluye y otra inicia. ¿Están conmigo? Entonces aquí termina claramente la conversación donde Pablo habla sobre las relaciones humanas, cómo los creyentes deben de conducirse ahora conforme a su nueva vida en Cristo, de una manera que agrada al Señor, cómo deben de tratarse entre esposos, entre padres e hijos, y entre siervos y amos. Ahí concluye. Y luego, antes de terminar su carta, les comienza a hablar de otro tema. Y es aquí donde, hermanos, les comienza a hablar de cosas que tal vez yo pensaría, ¿verdad? Les hubiera hablado de esto antes, diría yo. Porque si fuera
usted hablar con una persona nueva a la fe, una persona que acaba de convertirse, acaba de recibir a Cristo, y usted le está hablando a esa persona y le quiere usted enseñar a esa persona cómo debe de conducirse, cómo debe de vivir ahora que es creyente, ahora que es cristiano? Tal vez lo primero que usted le diría, ¿qué sería? ¿Qué podría ser? De las tantas cosas que les podríamos decir a las personas, a un nuevo convertido, que a lo mejor les lo está viendo a usted y le pregunta, bueno, y ahora que soy cristiano, ahora que soy cristiana, ¿cómo debo de conducirme? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué sigue? Ya le di mi vida a Cristo. Tal vez ya se bautizó y dice, ya me bauticé, pero ¿qué debo de hacer ahora? ¿Usted cómo le responde? Que dejen los malos hábitos. Pablo ya les dijo eso en el capítulo 3, que dejen las cosas del viejo hombre, ¿verdad? Atrás. Pero ¿qué sería una de las primeras cosas que le diría uno a un nuevo convertido? Leer la Biblia. Muy bien. Y otra cosa, porque aquí en este entonces, recuerden, no tenían Biblia todavía, tenían las escrituras de los profetas, de los salmos, del Pentateuco, que nosotros llamamos Pentateuco, ¿verdad? O sea, los libros de la ley de Moisés, pero no tenían Biblia como lo que hoy nosotros tenemos. De hecho, esta carta se convierte en una de los libros de la Biblia, ¿verdad? La que les está escribiendo Pablo a ellos. ¿Qué sería otra cosa? Aparte de leer la Biblia, casi siempre es lo siguiente: lee la Biblia y ora. Y ora. Un nuevo convertido, ¿qué debe de hacer? Si lo piensa, casi la mayoría de los que se convierten, ¿no? Levante la mano el que al convertirse hizo una oración. En el momento de su conversión hizo una oración. ¿Ya ven? O sea, su nueva vida comenzó con una oración. Entonces lo primero que casi siempre se le va a aconsejar es, ore, lea la Biblia. Y esas son las cosas que habían faltado hasta este momento. Pablo se enfocó más en lo que era, ¿qué? ¿Cómo se titula la serie? ¿Cómo le hemos puesto? Fe en acción. Pablo se ha enfocado más en hablarles sobre cómo deben de conducirse. Cómo deben de conducirse. Cómo dejar atrás aquellas cosas que no agradan a Dios. Cómo practicar las cosas que sí le agradan a Dios. Y cómo tratarse entre sí. Y ahora en el capítulo 4, antes de entregar la carta, como que dice, antes de enviarla, antes de terminar su carta y enviarla, lo que él hace es que ahora sí les dice, perseveren, verso 2, perseveren en la oración. Ahora les está diciendo que deben de orar. Y no solo orar, les dice, deben de perseverar en la oración. A mí, hermanos, me fascina esa palabra que usa Pablo aquí, perseveren. Porque yo no sé para usted qué significa perseverar. Para algunos es solamente una palabra que significa no dejar de hacerlo, o sea, continuar haciéndolo. Pero para mí la perseverancia implica que va a haber obstáculo, o va a haber resistencia, o va a haber dificultad, y que a pesar de eso que resista, obstaculice, o que pueda de alguna manera resistir, o querer causar resistencia, que uno debe de perseverar a pesar de todo. O sea, tiene que ver con poder superar, poder mantener enfrente de uno la prioridad, la misión, lo que Dios le está ordenando hacer a pesar de lo que pueda venir. Por ejemplo, ¿cuántos aquí algún momento se han desalentado al orar y no haber recibido lo que le han pedido a Dios? A veces uno se desalienta. A veces uno dice, Dios no me respondió. Otras veces nos hemos dormido como cristianos, ¿verdad? Tal vez al principio, tal vez ya de último, ¿verdad? Pero tal vez al comenzar a orar se distrae, comienza a pensar en otras cosas, o tal vez hasta se quede dormido. Tal vez al orar usted comienza a recibir llamadas telefónicas, comienza a ser distraído por otras cosas. Tal vez quiere orar y en el momento de querer orar surge una necesidad que tiene que atender. Y puede ser que cualquier número de cosas pueda causar interferencia en su vida de oración. Si yo les pregunto, ¿cuántos aquí oran, digamos, lo suficiente? Digamos que oran de una manera que ustedes se sienten que sí, están haciendo, por lo menos están cumpliendo con su vida de oración. Levante la mano si usted piensa que le hace falta más en su vida de oración, que le hace falta más, que a lo mejor deja algo que desear, tal vez no necesariamente para Dios, pero tal vez usted mismo siente que pudiera dar más, que pudiera hacerlo mejor, ¿sí? Entonces mire, y yo estuve haciendo un poco de lectura, dije yo, bueno, vamos a investigar algo aquí. ¿Cuál es el promedio de tiempo que ora cada cristiano?
diariamente. El promedio de tiempo. ¿Cuál es el promedio de tiempo? Lo metí ahí a la computadora. Vamos a ver cuál es el promedio de tiempo que ora el cristiano. Y a mi sorpresa recibí una respuesta que no me esperaba. ¿Cuánto tiempo cree usted que ora un cristiano diariamente? ¿Perdón? 10 minutos. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Cuántos? 20 minutos. Media hora. Diariamente. Una más. Una respuesta más. Vamos a ver. ¿No? Entonces tenemos, ¿cuánto me dijo? 10 minutos, 20 minutos, media hora. Incrementos de 10. ¿Qué tal si yo le dijera, fue menos que todo eso? El promedio de oración de un creyente en este país diariamente es 1 minuto. O sea, solamente prácticamente gracias por la comida o gracias por este día, amén y amén, ¿verdad? Un pastor en este país, el promedio de oración de un pastor diariamente, ¿cuánto cree que es? 1 hora, ¿cómo dijeron allá? ¿Cuánto? ¿Media hora? Ya no nos queremos atrever. 5 minutos. 5 minutos. Entonces aquí tenemos, hermanos, un dilema. Y es que queremos vivir la vida cristiana sin orar. Sin orar. Y es posible que oremos. Tal vez un día nos toque la oración 30 minutos. Venimos a orar. Pero luego porque yo me puse a pensar también mucho en cómo midieron esos minutos. Si fueron minutos activos, o sea, minutos que realmente estuvimos pronunciando palabras, o fueron minutos que solo estuvimos como en silencio meditando, o si se excluyó lo de la iglesia y se trató solo de la vida personal. Y hay mucha información interesante, pero no voy a entrar en todo eso porque no es solo de eso el estudio hoy. Pero algo que cabe mencionar en todo esto es que también la cantidad, yo les he dicho esto anteriormente, la cantidad de minutos no es el todo también de la oración. Usted puede hacer una oración más efectiva en 2 minutos que en 20 minutos. O sea, es posible. Lo que Pablo está diciendo aquí al decir perseveren, él no está diciendo hagan oraciones súper largas. Él está diciendo no dejen de orar por nada. O sea, mantengan su vida de oración. No se desalienten. No piensen que Dios no los oye. No se vayan a desanimar porque, qué sé yo, ¿verdad? Por A o B motivo, sigan orando siempre. Perseveren en la oración. Mire, por ejemplo, Daniel, usted ya sabe su historia. Se pasó un edicto en Babilonia. Bueno, creo que para ese entonces ya era Medo-Persia, ¿verdad? Pero se pasó un edicto que decía que no podían postrarse ante ninguno que no fuera el rey del país, de la nación, del imperio, pues. Y Daniel siguió orando, siguió entrando a su cuarto, se siguió postrando y siguió orando. Y lo encontraron, lo acusaron, lo trajeron delante del rey y terminaron castigándolo a través de ¿qué? El foso de los leones. Pero Daniel, él supo que iban a haber consecuencias. ¿Y qué hizo? ¿Cuál es la palabra que dice Pablo aquí? Perseveró en la oración. Perseveró en la oración. Y este es el detalle que tal vez a la iglesia, a los creyentes de hoy, digamos que si se fuera a escribir una carta, si Pablo estuviera con vida hoy, escribir una carta a la iglesia actual, y viene aquí el compañero de Pablo a entregar la carta para que se lea aquí en la iglesia y lo estuviéramos leyendo aquí, ¿qué diría? En particular sobre la oración. Porque esas palabras, y como le digo, si comienza a hacer la investigación y comienza a ver que 1 minuto diario, 5 minutos diarios, se le hace poco. Para mí, como les repito, no se trata necesariamente de la cantidad de tiempo, pero se trata de la calidad del tiempo que le entregamos al Señor en oración. Aún en la comida, aún por algo tan sencillo en ese aspecto de darle gracias a Dios por los alimentos. Siento que a veces, hermanos, no decimos ni amén, ya estamos masticando, ¿verdad? A veces le damos la primera mordida antes de dar las gracias a Dios. Y hay veces que no oramos. Y hay veces que no damos gracias. Y hay veces que, digamos, dándole gracias al Señor por el día, digamos, al amanecer o al acostarnos.
también es algo muy, digamos, no voy a decir sencillo, pero usted me entiende. Es una oración que realmente a veces no viene con expresión genuina. No sé si me explico. O sea, ya como que se ha vuelto muchas veces las oraciones del creyente rutinarias, solamente para decir que se hizo, para decir oré por la comida, oré por este día, oré para acostarme, pero no necesariamente hablamos con Dios. Dijimos palabras dirigidas a Dios, pero no hablamos con Dios. No sé si usted entiende la diferencia entre las dos cosas, ¿verdad? Pero una diferencia entre dirigir palabras y realmente conversar, hablar, expresar. Y aquí Pablo está hablando sobre el tener una vida de oración que realmente perdura. Y la que perdura no es la que nada más se dice como por rutina. Es como cuando usted, hermano, se encuentra con las personas, ¿verdad? Los saludan, hola, ¿cómo está? Pero realmente quieren saber cómo está, o es la costumbre decir cómo está. Como en el caso de los creyentes, ¿verdad? Nosotros decimos Dios le bendiga, pero lo usamos como un saludo, no como deseando que Dios lo bendiga. Aunque tal vez sí deseamos que Dios lo bendiga, pero en el momento decimos, vaya hermano, Dios le bendiga. Es un despido ahí, no es realmente Dios bendice a mi hermano, guárdalo en su camino, guárdalo en su trabajo, ¿verdad? No sé si usted me va entendiendo cómo es que algo puede ser una rutina, algo automático, dicen autopiloto, ¿verdad? A comparación a algo genuino, algo sincero, algo que del corazón estamos hablando y conversando con Dios de verdad. Y eso es lo que Pablo habla aquí. Pablo quiere que los colosenses tengan una vida de oración que perdure, que persevere. Y la que va a perseverar es aquella, hermano, donde usted recibe el beneficio de la oración. ¿Y dónde va a recibir el beneficio de la oración? Cuando hace oraciones sinceras. Usted lo va a sentir. Usted va a sentir que la oración lo benefició. Porque mire, si algo yo entiendo, hermano, aunque Dios no responda directamente en el momento a su oración, aunque usted no reciba, óigame, aunque usted no reciba respuesta inmediata a su oración, usted se ha fijado que a veces con solo desahogarse con Dios se siente usted mejor al final. Al decir amén, con solo haberse desahogado, usted termina la oración y sale como que fue un beneficio, le benefició. Y ni siquiera le ha dado tiempo a Dios para responderle. Pero termina la oración y usted ya siente el beneficio. ¿Por qué? Porque usted se entregó sinceramente en esa oración. Entonces lo que Pablo aquí está haciendo, al decir perseveren, para mí esa palabra tiene tanta profundidad. Porque la única manera de perseverar, se lo digo hermano, la única manera es cuando uno lo hace sinceramente. Cuando no hay sinceridad en el acto, lo que pasa es que se le va a pasar. La rutina, hermano, lo va a aburrir tarde que temprano. No lo va a hallar importante, no le va a hallar el beneficio, no le va a hallar el sabor, no le va a hallar, hermano, el sazón, y lo va a abandonar. Pero la oración sincera y genuina, usted siente el beneficio desde el momento de entregarla. A veces durante la misma siente el beneficio. La Biblia dice que cuando Daniel oró, dice que mientras él mismo estaba orando, Dios envió el ángel. ¿Se recuerda? Entonces lo que le digo es que hay veces, hermano, que durante la misma oración ya siente el beneficio. Y ese tipo de oración es el que debemos de aspirar diariamente. No necesariamente la oración más larga, pero que sean oraciones sinceras, oraciones genuinas, oraciones que vienen del corazón, como desear pasar tiempo hablando con nuestro Dios. Cuando uno hace la pregunta, y disculpe que me demore en este punto, pero es que es un punto muy clave. Cuando uno a veces hace la pregunta, si estuviera el Señor Jesucristo aquí en persona, físicamente, ¿usted qué le diría? Algunos pastores hacen eso. Algunos cantos lo hacen, ¿verdad? Entonces ya usted se pone a pensar, ¿qué le diría yo al Señor? ¿Cuál sería su palabra? Está ese canto conocido de Marcos Vidal, cara a cara.
Solo déjame mirarte cara a cara. ¿Se recuerda de esa, verdad? Entonces, pero es interesante, pues si lo pudiera ver usted cara a cara, lo tuviera delante, ¿qué le diría? Algunos no sabemos ni qué le diríamos. Porque realmente no acostumbramos a tener conversaciones con Él como que Él nos realmente escucha, como que Él realmente está presente, como que Él realmente se interesa en lo que nosotros queremos decirle, y como que nosotros estamos acostumbrados a tener pláticas y conversaciones con Él. Entonces aquí lo que se debe de aplicar no es tanto lo largo de la oración, como ya dije, sino lo que debemos de practicar es la sinceridad y la fe en la oración, porque eso es lo que va a transformar la vida de oración de uno. Cuando uno le habla como que Él está ahí delante de uno, escuchándolo a uno y tiene poder para responder. Hebreos lo dice. Hebreos dice que para poderte acercar al Señor es necesario creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, mire, fíjese bien, para poderse acercar al Señor, es lo que estamos haciendo a través de la oración, acercándonos a Él. Para poderte acercar al Señor es necesario creer que le hay, o sea, que Él existe, que Él es real, que Él es vivo, que Él está vivo, que Él está ahí presente en tu vida. Eso es lo primero. Lo segundo, y que Él es galardonador de los que lo buscan. Es decir, que Él puede darte lo que tú necesitas al tú buscarlo. Entonces, hermano, en ese concepto, ¿cuántas películas no se han basado en eso? No sé cómo se dice en español, pero la película del The Wizard of Oz, ¿verdad? No sé si lo han oído, el Mago de Oz, donde van buscar, siguen un camino todo largo hasta encontrar supuestamente el que les puede conceder lo que quieren. ¿Cuántas personas no, hermanos, se avientan a la oportunidad de poder hablar con la persona que les puede dar lo que necesitan? Nosotros tenemos un Dios galardonador. Jesús lo quiso dar de otra manera. Dijo, mire, para que no pensemos que Dios es el mago de Oz, ¿verdad? No, sino Jesús dijo, mire, ¿cuántos de ustedes si su hijo le pide pan, le daría una piedra? Ninguno. Pues, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando sus hijos le pidan algo, no se los dará? Si nosotros somos, ¿qué dice? Malos, y Él es bueno. Entonces fíjense, hermanos, siempre la motivación es de ¿qué? De acercarnos con confianza a pedirle como Padre, con sinceridad de corazón. Y tenemos un Padre que dice, Jesús también dice que Él ya sabe de lo que tenemos necesidad aún antes de pedírselo. ¿Están entendiendo, hermanos? Eso es perseverar en la oración. Y luego, por si fuera poco, dice, háganlo como con acción de gracias. ¿Están conmigo ahí en el verso 2? Velando en ella con acción de gracias. Ese es el otro detalle. El otro detalle que nos mantiene en la oración es el nivel de gratitud que nosotros tenemos. Porque cuando uno, hermanos, ora por uno de dos motivos típicamente. Ora o porque se está quejando de algo. Digamos, quejando, lo uso en el sentido de su necesidad. La queja es algo que surge de la necesidad. Como dice Job, ¿verdad? Muge el buey junto al pasto. O sea, usted como oye la vaca cuando está haciendo ruido, ¿es porque tiene comida o porque no tiene? Normalmente porque no tiene. Es por eso que comienza a hacer el ruido que hace, porque ya no tiene dónde comer, ya no hay pasto en donde está parado ahí en su área. Entonces anda buscando. Pero el que está rodeado, se la pasa masticando diariamente todo el día. Entonces cuando a la persona se le quita el pasto, por decirlo así, no que lo esté comparando a un buey o a una vaca, no vaya a pensar mal, hermano. Estoy diciendo que cuando tenemos necesidad, entonces se escucha la oración. Señor, mira, tengo este problema, esta necesidad, estoy enfermo, necesito trabajo, necesito para la renta, necesito para los biles, necesito para esto, aquello. Ahí es donde se levanta la oración. Cuando hay queja, o sea, cuando hay necesidad, o cuando hay ¿qué? Gratitud. Señor, gracias. Gracias por lo que me has dado, gracias por las bendiciones, doy gracias por eso. Normalmente son por esos dos motivos. Entonces, si Pablo está hablando aquí, está diciendo, miren, velen en la oración, velando en ella, dice, con acción de gracias. Cuando uno vive su vida agradecido con Dios, va a encontrar muchos motivos por el cual orar y darle gracias a Dios. Aunque no digan amén.
¿Por qué? Porque la verdad es, sinceramente, si usted comenzara a dar gracias a Dios ahorita por las cosas que Dios le ha dado o por las cosas que usted está agradecido, dígame que no pasaría saber cuántos minutos, tal vez hasta 1 hora, si se pusiera a pensar en detalle todo lo que le da gracias a Dios. Amén. Tal vez no, eso no quiere decir que todo está perfecto en la vida de uno. No todo está perfecto. No tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos o lo que queremos. Pero aún así podemos encontrar un sinnúmero de razones por la cual estamos agradecidos. Y cuando uno vive en esa gratitud, vive en esa acción de gracias, las oraciones van a fluir del corazón. Van a fluir. Y si usted no se ha fijado todavía, porque no sé si se fijó cuando leyó el pasaje, a veces pienso yo, ¿verdad?, que leemos y después, pero mientras lo leemos no nos estamos fijando en los detalles. Es hasta después que nos ponemos a meditar más detenidamente que nos fijamos. Pero si usted lo leyó conmigo, lo siguiente que menciona Pablo aquí sobre la oración es en el versículo 3, que oren por él, o sea, por él y por sus compañeros de prisión que están con él ahí. Dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Entonces, si usted se fija, aquí hay algo que Pablo hace, que realmente muchas veces nosotros no hacemos en nuestras oraciones. ¿Está listo para que le diga cuál es? Es rara la vez que nosotros nos enfoquemos en pedirle a Dios oportunidades para presentar el Evangelio a diario. O sea, que nos abra puertas para presentar el Evangelio. Es rara la vez. Porque fíjese lo que dice Pablo en el verso 3. Para que nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer ¿qué? El misterio de Cristo. Pablo está diciendo, mire, aparte de orar, aparte de dar gracias, oren para que Dios nos abra una puerta, nos abra puertas para poder dar a conocer el misterio de Cristo. Y si usted sigue, hermanos, en el verso 4, él dice algo muy interesante. Dice, para manifestarlo, oigan aquí como dice, como debo hacerlo. ¿Cuántos aquí manifiestan a Cristo? Lo dan a conocer como deben hacerlo. Como deben hacerlo. Y Pablo dice, oren para que yo lo pueda hacer. Ahora, hermanos, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió estas palabras? Piensen bien. Él está preso y le está pidiendo a la iglesia de Colosa que oren para que Dios le abra una puerta. ¿A qué cree usted que se estaba refiriendo Pablo aquí? Si él está preso y les está escribiendo a ellos, oren también por nosotros para que Dios abra, y como dice, una puerta para que podamos dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Qué es lo que estaría pidiendo aquí Pablo? Que oren por su libertad. ¿Creen ustedes? ¿No? ¿Qué creen ustedes entonces? Vamos, hermanos, vamos a usar el pensamiento crítico aquí. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo entonces? ¿Cómo? Que Dios abra la puerta del corazón. Ese es un buen pensamiento crítico ahí. Está pensando en la persona que va a recibir el mensaje, que Dios abra esa puerta para que ellos lo conozcan. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otro pensamiento por ahí? Eso. Pablo había apelado a César. Si usted lee en Hechos, se da cuenta cuando lo acusan, Pablo apela al César. Ese apelar quería decir que él tenía que esperar, su caso tenía que esperar un proceso hasta presentarse ante el emperador. Mientras tanto, él estaba encarcelado. Y mientras él estaba encarcelado, ¿cómo creen ustedes que él estaba encarcelado? Encadenado, pero ¿cómo? Porque uno piensa tal vez en prisión como en la actualidad, ¿verdad? Que uno está dentro de un cuarto tal vez, ¿verdad? La puerta cerrada ahí con barras y uno no poder salir, escapar. Solo tal vez para comer o qué sé yo. Pero lo contrario, ahí está uno. Uno piensa en eso, pero aquí en este caso, él estaba encadenado. Y cuando está encadenado, ¿con quién está encadenado? Con guardias.
Está encadenado con... Eso es lo interesante, hermano. Quieren, porque yo le digo, hermano, algo. Cuando uno realmente quiere indagar más a fondo, no solo lee el verso por leerlo, pero realmente se pone a pensar, se va a dar cuenta de cosas. Vaya al Filipenses 1. ¿Cuáles son las cartas que Pablo escribe en la cárcel? Colosenses, Filemón, Filipenses 1, por favor, Filipenses 1. Sí, voy a darle el versículo. El capítulo 1, el verso 12 en adelante. Vean aquí, Filipenses 1, verso 12. Miren lo que dice Pablo. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. Las circunstancias de Pablo han redundado ¿en qué? En un mayor progreso del evangelio. Verso 13. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. ¿Cómo ven ustedes, hermanos? La mayoría, verso 14, de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Oigan, ¿cómo ven? O sea que Pablo, aún estando encarcelado, encadenado, lo tenían encadenado por tiempos, por turnos, con guardias, ¿verdad? Venía un guardia y relevaba al otro, ¿verdad? Entonces vamos a asumir que el hermano Martín aquí es el apóstol Pablo. Mire, tiene porte el apóstol Pablo, por eso lo digo. Entonces vamos a asumir que aquí el hermano Abel es el guardia. Pues viene y lo tiene encadenado aquí. Ahí está, no se puede mover el hermano Pablo, ¿verdad? Está encadenado. Entonces, ¿qué va a hacer él? Dice, bueno, voltea al hermano, al guardia y dice, ¿ha oído hablar de Jesucristo? Y ahí está. Y uno piensa que el encarcelado es él. El encarcelado es él, porque ahora tiene que escucharlo a él. ¿Por cuántas horas hablar de Cristo? Y cuando termina la cosa, viene el otro guardia y dice, a ver, es mi turno. Le quita el candado y viene. Y él se va pensando en el mensaje que le habló Pablo, y ahora el otro está ahí. Y mire, ahora él, ¿y qué le escribe Pablo a los filipenses? Mire, gracias a Dios. Dice, gracias porque mis prisiones han redundado en que ahora toda la guardia ha oído el mensaje de Dios. Ahora dígame usted, ¿qué es? Ore para que Dios me abra puertas. Gracias, hermanos. ¿Qué es? Ore para que Dios abra puertas, para dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Qué es? Pablo no estaba necesariamente diciendo para que se abra aquí la puerta de la cárcel y me vaya yo en libertad. No, está diciendo para que aquí donde yo estoy el ministerio pueda seguir. Y mire, aparte los guardias. Recuerden, si solo en el libro de los Hechos llegó que el gobernador Félix, Festo, Agripa, que ahora estamos hablando no de guardias, estamos hablando de personas que estaban en eminencia. Al punto que, como le dice el rey Agripa, dice, por poco me persuades a ser cristiano, le dice. Entonces mire cómo es que en ese tiempo que él está preso, todavía de él puede fluir el mensaje de la palabra de Dios para impactar a otras personas, para dar a conocer a Cristo en otros corazones. Entonces, hermano, volviendo a nuestro estudio, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo realmente a los colosenses? ¿Qué es lo que les está tratando de enseñar a los colosenses aquí? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Está tratando de enseñarnos, miren, oren para que Dios les dé oportunidades de presentar a Cristo a otras personas. Y lo interesante es que esta es una iglesia nueva, por decirlo así. Son creyentes que apenas están aprendiendo a orar, a poner la mirada en las cosas de arriba, a cómo tratar a su pareja, a sus hijos, a sus padres, a sus siervos, a sus amos. Y Pablo dice, miren, perseveren en la oración, no dejen de orar por nada. Oren, hablen con Dios, tengan oraciones sinceras, genuinas. Háganlo con acciones de gracia. Denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios en todo. Y todavía le dice, y oren para que Dios abra puertas, para que puedan dar a conocer a Cristo a los demás. Oren por esto. Oren, miren, sigue la cosa en el verso 5. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando ¿qué? Bien el tiempo. Y luego ¿qué dice? Y que su conversación sea siempre ¿con qué? Con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Todo esto Pablo está tratando de decir, miren, oren para que puedan impactar a otros con su conducta, con sus palabras. Porque ¿qué dice ahí? Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal. O sea, en otras palabras, que nosotros sepamos aquí, hermanos, cómo conducirnos, pero también cómo conversar. Y luego en el verso anterior, en el 5, ¿qué dice? En el 5 dice, tengan qué, dice el 5, anden sabiamente con los de afuera. O sea, es conducta.
anden sabiamente. O sea, en otras palabras, pórtense como realmente es digno del Señor. Como cristianos, como creyentes, como que tienen nueva vida en Cristo. Anden sabiamente. Hablen de una manera, ¿verdad? Que sea sazonada con sal. Háganlo de una manera con cuidado, como con intencionalidad. Oren para que Él les abra esas oportunidades de hablar de Él, de dar a conocer a Cristo. ¿Cuántos oran diariamente por estas oportunidades? ¿Me entienden? ¿Cuántos andan todo el tiempo cuando se conducen con los de afuera buscando la oportunidad de dejarlos impresionados con lo que es Cristo? Buscando la manera. ¿Me entienden? Eso es lo que está Pablo hablándoles. Mira, hermano, si algo usted no lo sabía de Pablo o lo sabe de Pablo, lo que va a tener que dar, tarde que temprano, lo que va a tener que conocer de él es que él estaba dispuesto a hacer de todo con tal de alcanzar a alguien con el mensaje de Cristo. En algún momento Pablo decidió volver a Jerusalén. Le dijeron no, hasta vino un profeta, Agabo, y le dijo, mira, el que vuelva a Jerusalén, ¿verdad? Lo van a atar. Y Pablo dijo, ¿qué haces partiéndome el corazón? Dice, de todas maneras, yo voy para allá. Con vida o con muerte, yo voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y le rogaron a Pablo que se quedara. Y se fue a predicar el evangelio. Luego él dijo, ay de mí si no anunciara el evangelio. Me es una impuesta necesidad. Y luego dijo, sea judío o sea griego, dice, yo me he hecho judío con los judíos y me he hecho gentil con los gentiles con tal de ganar. Dice, me he hecho esclavo con los esclavos, me he hecho libre con los libres con tal de ganar a alguno para Cristo. Pablo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, hasta perder su vida si fuera necesario, por causa del evangelio del Señor. Todo lo que él hace, hermano, sí. Yo no sé si usted recuerda cuando el libro de los Hechos, Lucas nos cuenta sobre Saulo cuando respiraba, oigan estas palabras, esta expresión, respiraba amenazas contra la iglesia del Señor. ¿Recuerdan eso? Respiraba amenazas. ¿Alguna vez ha ido usted hiking, hermano? Iba a decir yo a la media hora cómo respira, pero tal vez a los 5 minutos, dependiendo quién es, ¿verdad? Pero cómo va respirando, ¿verdad? Todo fuera de aliento y todo. Mire, lo que ocurre es que esa es la expresión que usa Lucas. Dice que Pablo, que Saulo en ese momento respiraba amenazas. Estaba como un animal salvaje, respirando, como queriendo causarle daño a los cristianos. Así era un enojo el que tenía él contra la iglesia. Y ahora es completamente al revés. Ahora lo único en lo que él puede pensar es en buscar la manera de ganar a otros para Cristo. ¿Se amén, hermanos? Yo voy a cerrar con algo que a lo mejor le interese, a lo mejor no le interese mucho, pero como siempre a mí me gusta compartirlo, porque si a alguien le interesa, puede ser motivo o el punto que lo motive a escudriñar un poquito más de lo que aquí se puede hacer por causa del tiempo. En este mismo capítulo 4 de Colosenses, si usted sigue adelante, el verso 7 en adelante, ¿verdad? Usted puede ver, dice, en cuanto a todos mis asuntos les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Entonces Pablo ya se está como despidiendo. Pero de ahí termina con los saludos. Dice, Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlo, recíbanlo bien. Verso 11, también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, o sea, que son judíos. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, del cual hemos hablado, hermanos, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos siempre, esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros con toda la voluntad de Dios. Él está hablando todo esto, pero mire, ahora aquí viene la parte que le digo que es interesante. El verso 13 dice, porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Oigan esto: cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Dejémoslo ahí. Algunos dicen, hermano, pero bueno, ¿y eso qué? Aquí nos está hablando de una iglesia en la Odisea. Es un valle que prácticamente en todo ese valle se encuentra Éfeso, se encuentra Colosa, se encuentra la Odisea. Son ciudades claves en este valle. Y aparentemente había una iglesia ahí.
Posiblemente la misma iglesia a la que después se les dirige una carta en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, que es la última de las 7 cartas que se encuentra cronológicamente en Apocalipsis. Pero lo interesante es que aquí habla no solo de que los colosenses lean la carta de Pablo ahí en su iglesia, sino que la hagan leer en la de la Odisea, y que a la vez lean la carta que viene de la Odisea, lo lean en Colosas. Ahora yo le hago la pregunta, ¿cuál es la carta a los laodicenses? ¿Dónde está? Tenemos la de los filipenses, tenemos la de los romanos, tenemos la de los corintios, tenemos la de los gálatas, tenemos la de los colosenses, tenemos la de los tesalonicenses. Hay una a la Odisea, a los laodicenses. ¿Dónde está la carta a los laodicenses? Esa es la pregunta. Y la respuesta definitiva para los que lo están, bueno, algunos lo están pensando, otros ya están pensando en irse a la casa, ¿verdad? Porque como dije, con esto voy a cerrar. Pero miren, para los que lo están pensando realmente, ¿dónde está la carta? ¿Dónde estará la carta de los laodicenses? Aparte, ¿dónde estará? ¿Qué es lo que diría? Yo quiero decirles, he leído varias posibilidades. La carta se perdió, nunca llegó, o sea, entera, nunca la encontraron, no pudo ser incluida, no era una carta canónica, lo escribió otra persona. O sea, hay muchas posibilidades. La que más me suena posible es que no haya sido una carta dirigida específicamente a la iglesia en la Odisea, que tal vez el nombre que quedó, digamos, no haya sido como esta que se le puso de nombre Colosenses, o Filipenses, o Gálatas, o Corintios, no se le haya puesto de nombre Laodicenses o la Odisea, sino que es la carta que conocemos como Efesios. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes se fijan, vayan a Efesios, por favor. Solo vamos a mencionar algo aquí. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Quiero que ustedes vean las similaridades entre Colosenses, lo que acabamos de leer, y Filipenses, por lo menos aquí en esta parte, el 5. Solo me voy a enfocar en el 5 porque en Colosenses no nos pusimos a estudiar capítulo 1 y 2. Si no, pudiera haberles hablado de más, pero vamos a enfocarnos en la parte final. Dice el verso 1: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Oigan, anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Dice el 3: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos, tampoco hay obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Solo en esos versículos, ¿qué es lo similar que ya encuentra usted ahí? Que les está hablando sobre cómo deben de conducirse ahora en Cristo y de qué cosas dejar de hacer, ¿verdad? Ahora que están en Cristo. ¿Sí lo notan o no lo notan? Les habla de la acción de gracias. Miren el 5, verso 5: porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, es muy similar al capítulo 3 de Colosenses, ¿no creen, hermanos? El 6 que dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto es lo mismo. Vuelvan a leer el capítulo 3 de Colosenses y van a ver que es lo mismo lo que le está escribiendo a la iglesia de Colosas. Es lo mismo. Si no, miren, hermano, si quieren, miren el verso 10. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, ¿verdad? Él está hablando aquí todo esto. Vamos a ver, miren el 15, para que no vayamos tan lejos. El verso 15: por tanto tengan cuidado cómo anden, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. O sea, él aquí está hablando las mismas cosas. Anden como sabios. El verso el 20 dice: den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo esto, hermanos, es similar. ¿No me creen? Vean el verso 22: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. ¿Suena familiar? Ok, el verso 25: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Lo ven conocido? Mujeres, maridos, ¿sí lo ven conocido o no? O sea, todo es muy similar. Vayan al capítulo 6. El capítulo 6, ¿cómo comienza? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, ¿verdad? Ok, y luego ¿qué dice el verso 4? Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucciones del Señor. ¿Suena igual al capítulo 3 de Colosenses? Miren el verso 5: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. Miren el verso 9: y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos. Mira, hermano, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, realmente lo que nosotros estamos viendo es que Pablo le escribe a los efesios, les escribe a los colosenses, y les está escribiendo muchas de las mismas instrucciones.
pero en algunas da más detalle. Da más detalle. Y por eso ahora termina su carta diciéndoles, mire, aparte de orar, aparte de dar gracias, aparte de pedirle a Dios que abra puertas, aparte de conducirse sabiamente entre los de afuera, aparte de hablar sabiamente, ¿verdad?, con los demás, como que dice, tengan conversaciones sanas y hablen de Cristo. O sea, aparte de todo eso, todavía les dice, y lean la carta que anda ahorita circulando allá en la Odisea, y díganles a ellos que lean también esta. ¿Están conmigo? Entonces fíjense cómo es la cosa. Aquí hay algo que Pablo, con lo que él va a cerrar su carta, y es que él desea que estos creyentes, aparte de orar y todo esto que ya les digo, aparte de eso, es que ellos realmente absorban estas verdades, que no solo le fueron escritos a ellos, sino a los demás creyentes. Pero si se fija, a los efesios les habla aún más. Les habla sobre cómo los gentiles y los judíos se unen para formar parte de la iglesia. Les habla sobre la unidad en Cristo. Les habla sobre cómo todas las cosas algún día el Señor las va a traer a sí mismo de nuevo, como lo fue al principio. Les habla a los efesios de una manera más detallada. Y ahora les dice a los colosenses, vayan a leer también eso. Entonces, ¿qué podemos nosotros sacar de esto, hermanos? Podemos sacar de que nosotros debemos, del estudio de hoy, debemos perseverar en la oración. No hay excusa ni pretextos. No hay obstáculos. Podemos hacer tiempo. Podemos superar problemas, distracciones. Mire, puede apagar el celular, puede apagar la televisión, puede designar un tiempo para orar al Señor. Perseverar en la oración. Y que sea una oración sincera, genuina del corazón, que fluya, con acción de gracias. Comienza a darle gracias al Señor por todo. Comienza con eso. Y después, ¿verdad?, entra en los detalles específicos que también quieres hablar con Él. Pero comienza con un corazón agradecido. Después, ¿qué? Ora para que Dios abra puertas. Si tal vez tú no te sientes como la persona que va a predicar la palabra a los aires, ¿verdad?, los vientos, lo va a proclamar, ore por los que sí lo están haciendo. Oren por los que pueden tal vez influir o impactar a personas en las escuelas, en los gobiernos, en las prisiones, en los diferentes lugares. Ore para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ore por los pastores que predican cada semana. Oren. ¿Han oído hablar de Charles Spurgeon? Charles Spurgeon, hermanos, fue un predicador tremendo. El apodo de Charles Spurgeon hoy es el príncipe de los predicadores. Ese es su apodo. Un hombre que predicó de una manera tan extraordinaria, tenía una mega iglesia y muchas personas llegaban a su iglesia desde lejos para visitar, solo para escucharlo a él hablar. ¿Y saben lo que ocurrió? Un día se cuenta la historia que le preguntaron, antes de que él subiera a predicar, le preguntaron, ¿cómo le haces para predicar mensajes tan poderosos? Y le dijo, ¿quieren que les muestre el secreto? ¿Quieren que les muestre el secreto? Sí, le dijeron, muéstranos. Y los llevó al sótano. ¿Y qué cree que había en el sótano, hermano? Un grupo de hermanos intercediendo para que el mensaje tuviera respaldo de Dios. Entonces él dice, mire, es que el mensaje poderoso viene de Dios. O sea, aquí esta gente es el motor, ¿verdad? Los que están orando, pidiéndole a Dios que el mensaje tenga respaldo de Dios. Entonces vea cómo es. Pero oren, dice Pablo, oren para que Dios abra puertas, para que el evangelio, para que Cristo se dé a conocer. Veamos cómo nos comportamos los unos con los otros, o específicamente con los de afuera, dice Pablo, para que nuestro ejemplo los traiga más cerca a Cristo. Amén. Nuestras conversaciones, todo eso. Y luego, leamos, absorbamos estos principios sobre cómo conducirnos, cómo comportarnos, cómo tratarnos unos a otros. Esas son las instrucciones de Pablo. Y todavía les dice, o sea, lo que me encanta, les dice, estos guardias que han estado aquí conmigo, todos ya conocen de la palabra. Hermanos, que el Señor nos ayude. El mensaje hoy tal vez no fue de lo que fue menos interactivo y más práctico, porque es la final de la carta. Es cuando Pablo ya da sus últimas instrucciones. Miren, hagan esto y esto y esto y esto y esto. Los saluda él y él y él y él y él. Hagan esto y esto y esto. Pablo, ¿verdad? Al final escribe, con mi propia mano escribo esto, gracia y paz, ¿verdad? Y se acabó la cosa. Entonces por eso tal vez al final uno no le haya el mismo, ¿verdad? Es como cuando se come la final de la pechuga de pollo, ¿verdad, hermano? O sea, ya la parte que ya no tiene tanta carne, ya es el puro casi pellejo y el hueso, ¿verdad? Ya es lo último. No se disfruta igual, pero se disfruta igual. O sea, no sé si me entienden. No se disfruta de la misma manera, pero igual se puede disfrutar de otra manera, porque tiene todavía, hermano, valor, tiene todavía beneficio. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a comportarnos, a conducirnos, a orar, a abrir puertas, a hacer todo esto, a perseverar como Él pide. Oremos, démosle gracias. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana. Bendice a cada vida aquí presente, cada hermano y hermana. Que tu palabra, Señor, que hoy hemos recibido, estas instrucciones, Padre, estas instrucciones, yo te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros, así como fueron escritas a los colosenses para que ellos lo pusieran en práctica. Yo estoy seguro, Señor, que estos principios son principios que
Señor, trascienden los tiempos para los que en ti confiamos, para los creyentes, que debemos de perseverar en la oración, que debemos, Señor, de hablar, Señor, de una manera sazonada con sal, que debemos de tener cuidado y andar sabiamente entre los de afuera, Señor, que debemos de pedirte que abras puertas para que tú te des a conocer a los demás. Debemos de abundar en acciones de gracias. Todas estas cosas, Señor, yo sé que se aplican a nuestra congregación y a los creyentes de hoy, Señor, también. Ayúdanos, Padre, a ponerlas en práctica, a vivir diariamente velando, Señor, buscando, pidiendo intencionalmente oportunidades para darte a conocer, Señor, para que otros lleguen al conocimiento de tu palabra, Señor eterno, y lleguen a la salvación. Así como Pablo lo hizo, Señor, que también esa misma pasión nos sea transmitida a nosotros, Señor, que nosotros también deseemos, Padre, convertir, o sea, buscar la manera de que otros sean convertidos a ti, evangelizarlos, Señor, que haya ese mismo fuego y pasión en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, transforma nuestra vida de oración, transforma nuestro deseo de conducta, Señor, nuestro deseo de conducirnos de una manera, Señor, que te exalte, Señor, que fácilmente alguien nos vea y pueda entender que tú estás con nosotros, Señor, que somos tuyos, somos tus hijos y tus hijas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Llévanos ahora, Señor, con tu bendición a nuestros hogares. Cuídanos, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendiga, hermanos. ¿Quiénes están afligidos? ¿Quiénes están contentos? Debemos de estar contentos, porque dice la Escritura: vosotros, hermanos, estáis en tinieblas, para que aquel día sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, porque los que duermen de noche duermen. Así que, animados hermanos, demos gracias al Señor por toda su obra. Hagamos oración, hermanos. Te damos gracias. Para esto es para despedida, esto es para el convivio, esto es para que cada uno que llegó aquí, los que no pudieron llegar, puedan esforzarse un poquito más conforme a la voluntad de nuestro Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces. Bendice la ida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendice sus caminos, Señor, que estén plenamente confiados en ti. Susténtales, Padre Santo, fortaléceles, provéeles, Señor. Sabemos que tú eres el proveedor, sabemos que tú sabes de lo que cada uno tiene necesidad, Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, Señor, tal y como en los cielos. Hágase tu voluntad en nuestros corazones y que nosotros seamos seres de luz conforme a lo que tú has establecido. Te damos gracias, bendito Padre, y permítenos seguir adelante. Amén. Amén.